¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Eduay. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña. ¿Cómo estás, Gris? Gracias por estar ahí siempre ayudándonos a comunicar. Por cierto, le mando un saludo a Erin Vanessa. Es hija de mi amiga. No, de mi amiga. Acá. De mi amiga Gris. Y cumple 10 años, ¿verdad, Gris? Bueno, pues no sé, siempre nos ve, siempre ve a su mamá, por supuesto, ve a este programa, pues le enviamos un beso muy cariñoso y que los cumpla como debe ser, feliz, como deben ser todos los niños de su edad. Un beso, pues, Erin Vanessa. Y la invitación para que se quede con nosotros los próximos 50 y tantos minutos. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a tener entrevistas interesantes, reportajes, temas especiales, así es que acompáñenos. Como siempre, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, pues hoy es el Día del Músico. Felicidades a quienes ejercen esta maravillosa actividad artística. Así es que un abrazo porque nos han hecho bailar, nos han hecho recordar, nos han generado a veces nostalgia, tristeza, por supuesto muchas veces alegría. Así es que un abrazo y sobre todo que aquí en México ha habido verdaderamente un enorme talento. La bandera musical de México la han llevado una gran cantidad de mujeres y hombres por todo el mundo con una enorme dignidad. Así es que felicidades en su día. Y en otros temas, durante el foro Educación Obligatoria, Necesidades de Cambio, el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, aseguró que su misión es ofrecer educación con un enfoque equitativo. En México se respiran aires de cambio. En materia educativa, se configura un nuevo sistema que pondera el interés superior de las niñas, niños y jóvenes para acceder a una educación con calidad y equidad. Para ello, se prepara un nuevo andamiaje jurídico que siente las bases de esta transformación. El consenso es el sello de esta etapa, debido a que incluye a todas las voces de los actores que participan en el sistema educativo. Así quedó de manifiesto en el foro Educación Obligatoria, Necesidades de Cambio, que se realiza en la Cámara de Diputados. Al inaugurar este encuentro, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, quien será el próximo secretario de Educación Pública, aseguró que el objetivo es ofrecer una educación con un enfoque de equidad e igualdad. Es muy importante que en este foro prevalezca una premisa, la del interés superior de millones de niñas, niños y jóvenes estudiantes que buscan de todos nosotros una mejor educación. Ese es y debe ser siempre nuestro foco. Si todo lo hacemos alrededor de ellos, no nos vamos a equivocar. Aseguró que esta nueva etapa partirá de la información obtenida durante los foros de consulta estatal que durante las últimas semanas se llevaron a cabo a lo largo y ancho del país, en donde se registraron más de 65,000 ponencias de maestros, investigadores, alumnos, padres de familia y el sector empresarial, así como el diálogo social que permitió recoger puntos de vista de más de 1.700.000 personas que fueron consultadas en sus viviendas. La consulta ha estado, digamos, integrada por muchos aspectos. Uno de ellos es una entrevista directa, el diálogo educativo que le llamamos hogar por hogar, y tenemos 1.700.000 entrevistas. De manera que en todo el país hemos recogido una cantidad enorme de opiniones de padres de familia, de alumnos, de niños, de jóvenes sobre la educación pública. Otro tema muy importante fue las encuestas que se aplicaban en cada uno de los foros, en donde tenemos sistematizado todo el resultado de la participación de más de 80,000 maestras y maestros. Por su parte, la diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se refirió a la necesidad de sumar esfuerzos en favor de la educación.
El objetivo es establecer una política de puertas abiertas. Debemos de escuchar a las maestras y maestros, a los padres de familia, a los alumnos y a los expertos y en conjunto generar una legislación integral, eficiente y eficaz que escuche y que vea el interés superior de la niñez. En su oportunidad, el maestro Juan Pablo Arroyo, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado e integrante del equipo de transición en materia educativa, detalló que este foro busca analizar la situación del sistema educativo y delinear los cambios legislativos que darán sustento legal al nuevo proyecto educativo. Nuestros tres principales temas de atención serán analizar la situación actual de la educación obligatoria y realizar un balance de los resultados de la reforma legislativa de 2013. El Instituto Belisario Domínguez ha tenido una preocupación de hacer una revisión a fondo de las reformas estructurales y el de la educación ha sido relevante. En su ponencia, el doctor Gilberto Guevara Niebla, nombrado como responsable del área de equidad para la educación de la próxima administración, reflexionó sobre una cuestión básica: ¿educación para qué? Coincidió en la necesidad de garantizar una educación equitativa que ofrezca verdaderas oportunidades de desarrollo. Aseguró que la educación es fundamental para sostener el proyecto de nación. Los niños que reprueban a veces son estigmatizados por sus maestros, consciente o inconscientemente. Se les margina, se les considera burros, se les considera tontos, pero todos sabemos que nadie es burro o tonto de naturaleza. No, se tienen limitaciones para el aprendizaje por las condiciones culturales en que la persona ha crecido. Entre los ponentes invitados, destacó la participación del doctor Manuel Pérez Rocha, rector fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien propuso implementar la pedagogía de la pregunta y fomentar las humanidades. La discusión es el análisis de las ideas, el juicio de las ideas, la aportación de información y la aportación de argumentos. Entonces, la discusión tiene que ser muy importante en la escuela, entre otras cosas, porque la discusión ha sido el procedimiento mediante el cual la humanidad ha construido la cultura, la ciencia, las humanidades y todo. El foro Educación Obligatoria, Necesidades de Cambio, concluirá este jueves. Y con el fin de tener parámetros efectivos para trazar estrategias en la materia, el Instituto Electoral Capitalino presentó el informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México. El territorio geográfico, el poder gubernamental y la población son los elementos principales para la existencia de un gobierno, de un país. Gobierno y población deben de ir de la mano para alcanzar los objetivos en beneficio de la nación. Sin embargo, el incumplimiento por ambas ha deteriorado la confianza y los valores que lo sostenían. El Instituto Electoral Ciudad de México presentó el informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México 2017. El informe sobre cultura cívica sin duda que es un instrumento que servirá no solamente a las instituciones, sino incluso a nosotros como ciudadanas y ciudadanos para mejorar nuestro nivel de vida. Como institución, sin duda que nos ha sido útil el conocer estos datos, particularmente para atender responsabilidades como la que tuvimos el pasado 1 de julio de 2018. Una elección que enfrentaba retos fundamentales por el desapego, la desafección que este propio estudio señala de la ciudadanía a la democracia como sistema de gobierno. Tomando en cuenta que más del 50% de los ciudadanos consideran que la democracia no ha traído beneficios a la calidad de vida que esperaban, se convirtió en un gran reto invitar a la ciudadanía a participar y, sobre todo, estar bien informado. Para ello se ejecutó la campaña Pasión por las Elecciones, a modo de analogía del fútbol con la participación ciudadana.
Esta información ciudadana es lo que conocemos como cultura cívica. Significa actuar en una democracia de manera racional, basados en los valores y viendo por los intereses primero comunes y luego los propios. Guiados por conceptos que tendrían que entenderse de igual manera por cada individuo sin que sus necesidades personales interfieran. Muchas personas también dicen que en la democracia el Estado hace que los salarios de todas las personas sean iguales. Entonces, digo, para sintetizar, el tema es que la democracia muchas veces no está vista en su conceptualización real por la ciudadanía. Y sin embargo, la participación de los ciudadanos se presenta. Me parece que un ejemplo claro de participación ciudadana fuera del ámbito público fue hace un año justamente con el terremoto en la Ciudad de México. Vemos que la gente participa, sí, sin embargo, todas estas cuestiones no las ve reflejadas o no las ve relacionadas con la democracia. Dentro de los resultados que muestra el informe se observa que el 71% de la gente manifiesta que no le interesa nada o que le interesa muy poco los temas relacionados con la política. En general, les provoca una sensación de desconfianza el hablar de ella y, en el mejor de los casos, indiferencia. Pero debemos de ser justos al momento de juzgar, pues en la encuesta se vio reflejado que la mayoría de la sociedad considera que cometer alguna falta por el bien de la familia es justificable. Pensamos que muchas veces la familia no es la ciudadanía, que fuera de nuestra esfera propia no tenemos la noción de la otredad. Sabemos si también estamos haciendo un ilícito en contra de otra familia. Según los encuestados, esto no es interés. El interés es ayudar a nuestra familia. La confianza es como un balón de fútbol. O sea, ustedes si lo dejan correr y correr y correr y correr, entonces en realidad ustedes no están fomentando una confianza, solo están dando la confianza. El punto es de qué manera ustedes van a poder volver a agarrar ese balón, cómo es esta confianza y cómo este 54% en donde nadie estaba de acuerdo con estas personas que son las y los diputados y a los cuales ustedes les dieron su voto para estas elecciones, van a recuperar su confianza. Entonces, empecemos a cambiar esta cultura cívica política de la Ciudad de México. Y por favor, léanlo. Léanlo, no lo lean en términos de lo aburrido, sino léanlo en términos de qué es el ejercicio de esa cultura, qué es el día a día, qué es la acción política, qué es la acción de la legalidad y cómo ustedes pueden cambiar el entorno. Para consultar y descargar el informe sobre la cultura cívica en la Ciudad de México, puede ingresar a la página que aparece en pantalla. La participación ciudadana no se limita a la votación en las urnas. La cultura cívica incluye percepciones, aptitudes y actitudes, educación, valores que se practican cada día y que se heredan. En 1963 fallece el escritor inglés Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz. Bueno, esta noche me da gusto que nos acompañen en el estudio la maestra Gabriela Núñez y el maestro Alan Uribe Villarruel, actores. Ellos forman parte del elenco de la obra La Gran Familia y nos vienen a hablar sobre este espectáculo que se presenta en el Juan Ruiz de Alarcón. ¿Cuántos días? ¿Qué días? Bueno, pues eso es lo que vamos a platicar con ellos. Gabriela, Alan, ¿cómo están? Muy bien, Enrique, gracias por acompañarnos. Bueno, a ver, ¿de qué va La Gran Familia? La Gran Familia es una obra de teatro musical, que eso es muy importante que la gente sepa. Es una obra de teatro musical, no es comedia musical, es teatro musical. Y, ¿cuál es la diferencia? Pues mira, tampoco soy experta en géneros porque nunca he hecho comedia, pero el teatro musical tiene que ver más con un drama político, como el que presentamos nosotros. Se presenta una situación donde lo más importante pues son las actuaciones, más que es decir, está plagado de música, pero pues el gran maestro de esto fue Bertolt Brecht, que nos enseñó cómo usar la música como un medio de expresión, el canto, para que el público pueda entender lo que se dice de una manera pues distinta a lo que sería con un teatro hablado, ¿no?
Y bueno, es una obra que habla... Tiene sus variantes. Sí, tiene sus variantes, ¿no? Sí. Esto, bueno, nosotros somos actores de la Compañía Nacional de Teatro, que dirigidos por Alberto Lomnitz presentamos la historia que es real, ¿no? Sobre Mamá Rosa, sobre el albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán, que se dio a conocer en 2014 por lo que los medios... Toda una historia. Toda una historia polémica. Pues ¿no? sí, polémica porque... Exactamente. Pues uno leía... Exactamente. Hasta el presidente en ese todo salió a defender ahí a mamá, pero había acusaciones, muy polémico el tema, muy ¿no? Polémico porque lo que conocemos, lo que el grosso de la población exactamente tiene como información es eso que dieron a conocer los medios. Y bueno, Claudio Lomnitz, uno de los dramaturgos, él es antropólogo y sociólogo y él periodista. Entonces cuando sucedió, él antes estaba como con el tema de la familia abordándolo en sus ensayos y de pronto sucede esto y se va a Zamora a hacer una investigación, a hacer una serie de entrevistas. Le interesó muchísimo el tema y a ver cómo estaban depolarizados precisamente las opiniones. ¿Qué pasaba con el fenómeno y por qué el gobierno y los medios habían puesto tanto acento en difundir un evento como estos, ¿no? Y bueno, fue un operativo pues apabullante, ¿no? Que todo México, y bueno, ahí tiene en el drama, en la obra de teatro, presentamos nosotros algunas de las posibilidades, de las posibles razones por las que se hizo todo este operativo mediático y pues exponemos el tema para que la gente pues se informe un poquito más, para dar a conocer pues en el fondo qué hay detrás de todo esto, qué cosas no hemos resuelto como sociedad o como gobierno, ¿no? qué asuntos no hemos tomado en serio, como es que todos esos muchachos que están sin casa, ¿no? Que son abandonados o que salen o que son un problema para la sociedad, son incómodos. Sí. ¿Quién se hace cargo de ellos? Y uno se va a enterar ahí, Alan, de si era buena, era mala, si sí o es o padrísimo. Se van a poner ahí. Es padrísimo eso que mencionas, porque justo la invitación de la obra, de la puesta, es a generar una opinión crítica al respecto. El teatro de Alberto Lomnitz se caracteriza justo por ser un teatro muy cercano, por ser un teatro amable, por ser un teatro de una lectura muy diversa, en tanto que la obra es amable para quien la ve, no importando tanto el estrato social, la edad, ¿no? El origen, que también es una cosa padre del teatro universitario, ¿no? La gente que se acerca a ver las obras de la UNAM. Sumado a la música de Leonardo Socchi, que es de un carisma tremendo y que transita por diversos géneros musicales, desde el jazz, desde el rock, desde la cumbia, desde muchos sitios en donde la gente se puede sentir identificada, y que tiene cable directo justo a toda esta línea discursiva que es importante, ¿no? Que es compleja, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la figura materna, que tiene que ver con los niños mexicanos, pero que al mismo tiempo no es un mamotreto, no se siente el discurso de plomo, y la gente sale de ahí, a lo mejor no con una respuesta concreta de si Mamá Rosa es buena o mala, ¿no? Hay una frase que se repite que es Mamá Rosa, cada quien con su opinión, pero sí con un bagaje un poco más amplio, no solo del caso en particular, sino del fenómeno la familia en México, y que abarca... Pues es un proyecto muy ambicioso, abarca como distintas problemáticas, ¿no? Hay una escena en la que se ven los padres que van a dejar, los distintos casos en los que un padre va a dejar a su hijo al albergue, cómo Mamá Rosa decide generar y fundar el albergue, cuál fue su historia, qué tipo de persona tenía que ser para tener bajo su cargo a 600 niños o más, ¿no? Entonces es un hecho justo, complejo, difícil de analizar, difícil de juzgar binariamente, digamos, y justo creo que un compromiso de la Compañía Nacional de Teatro es ese, es abordar desde nuestro lenguaje lo que sabemos hacer, temáticas de esta importancia, y ofrecerla a la gente para que el teatro y la música los haga reflexionar y los haga tener una opinión un poco más completa del asunto.
¿Qué papel haces, Gabriela? Yo, todos hacemos varios papeles, pero digamos que... Como 15, ¿viste? Sí. ¿Cuáles haces? Uno de ellos es Tencha, que es un personaje que no existía, que nació de la ficción, de la cabeza, pero al final resultó que sí tiene un par en la vida real. Liga con la realidad. Que es una de las hijas a la que mamá Rosa Verduzco le dio sus apellidos, porque ella les daba sus apellidos, los registraba como sus hijos. Entonces, le dio sus apellidos y que fue su mano derecha durante muchos años en el albergue y que ahora está en la cárcel. Precisamente, sigue sin juicio. Es un caso de verdad muy interesante y mucha gente ha venido, inclusive de Zamora. A ver. Y han estado, sí, porque sienten, hay mucha gente como lo opuesto también, ¿no? Yo creo que ahí si nos pusiéramos a investigar, se habría... polemizó mucho a ese Totalmente. respecto y se polarizaron las opiniones. Exactamente. ¿no? Entonces, al final no quedó muy claro Sí, si sí. era héroe o villano, ángel o demonio. ¿no? Sí, Exacto. ¿no? claro. Yo creo que era un ser humano que se asumió una responsabilidad que nadie le pidió que tomara. Ajá. Y ella tomó generosamente, la verdad. Porque quien dedica su vida entera a cuidar a los que nadie ¿Qué quiere. es de ella, por cierto? Acaba de morir Murió en hace junio. el año pasado. Falleció hace Este unos año. meses. Hace unos meses. Ella estaba enterada del proyecto. Alberto Lovnitz tuvo la posibilidad de platicar con ella, Alberto y Claudio, de conocerla, de decirle acerca del proyecto. Y ella dio su bendición. para Ella el proyecto. lo leyó, incluso leyó el texto. ¿Y a ustedes qué les parece al final del día y después de haber actuado? ¿Qué? ¿Se Yo- quedan con una opinión positiva? Yo sí. ¿Tú también, Ale? Yo creo que sobre todo positiva en tanto a que es una mujer visionaria que se atreve a hacer algo que después se le sale de las manos. Sí. Eso es lo que yo tengo en la cabeza. Claro. Mi personaje es el Sope, es un niño de la casa de la gran familia que, como muchos niños, hay un momento en el que se quedan sin nada. Sin nada, no tienen familia, no tienen arraigo, no tienen un sitio donde llegar. Sí. Y eso para dormir. Y Exacto. claro, sí. Y entraron ahí también no solamente los que se quedaban sin nada, sino también los niños que no sabían dónde poner. Chavos que habían delinquido, o sea, Claro. y que el DIF no los quería asumir, ¿me entiendes? Que no sabían, no los llevaban a una correccional. Mamá Rosa los recibe. Y a ninguno dijo que no. No son los desposeídos y marginados, ¿no? Así es. Entonces, es un problema que, como se dice en el prólogo, hay un acercamiento donde decimos, es un asunto donde ustedes y nosotros tenemos que ver, Y toda la sociedad, pues, ¿no? toda la sociedad. Son responsables. Que señala, compromete, ¿no? Un poco a nosotros como sociedad justo. Si vemos que ocurre un fenómeno de este tamaño y que hay una persona que es capaz de propiciar un cambio, entonces a mí como ciudadano me hace pensar qué estoy haciendo yo o qué actitud o qué postura tengo hacia el problema de esto, de los niños, de la situación de calle de los niños que no tienen... ¿Y en qué momento, Alan, Gabriel, entra la música? Es decir, están ustedes en la obra, no todo es cantado, pero hay... Un 80%, un 80%. de la ok. De repente se obra habla es- y casi todo es cantado. Sí. Más que diálogos cantados, son canciones. Ok. Son fragmentos, más que hola, Canciones ¿cómo que estás? ¿no? sí, canciones Entran que con te... canciones. Supongo yo que la letra contextualiza el... Totalmente, ¿no? totalmente. Dentro de las canciones están los diálogos, digamos, ¿no? Ok. Pero son como canciones. Y es maravilloso, es un lujo, la verdad, porque tenemos a los músicos en vivo. ¿Cuántos actores en escena? Yo estaba viendo, 16 actores de la Compañía Estaba Nacional. yo viendo ahí coro atrás. Exacto, 16 actores, 8 músicos en vivo y 20 figurantes que son chicos voluntarios o de servicio social que están trabajando mano a mano con nosotros para generar justo los ambientes de los niños de la gran familia, sobre todo. Bueno, pues ahí está la gran familia. A ver, Gabriela, Alan, recuérdenos, ¿dónde, a qué hora, qué días? Pues estamos de jueves a domingo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Jueves, viernes y sábados estamos a las 7 de la, Sí, en a las el 7 de Centro la noche. Cultural Universitario. En el Centro Cultural Universitario, muy cerquita de la Sala Nesa, del MUAC, Sí. del Metrobús Centro Cultural.
Cultural. 7 de la noche, jueves, viernes y sábado, y domingo a las 6. Es importante llegar temprano. Para pescar boleto. Para pescar buen lugar. Sí. Sí. Y estamos hasta el día 9 de diciembre. Muy bien. Descuentos oficiales para INAPAM, estudiantes, maestros. Es fantástico, o sea, de verdad que oportunidades hay muchas. Sí. Y mucho más barato que un cine. Totalmente. Sí, y en la página de Teatro UNAM se regalan boletos por sorteo constantemente, o sea que hay muchas oportunidades de ir al teatro. La música es en vivo, la música es original, los actores están fantásticos, el elenco lo encabeza Angelina Peláez, que es nuestra actriz emérita de la compañía, una de nuestras actrices. Y de verdad es un lujo, la obra es un poco larga, pero tiene un intermedio. Entonces dura 2 horas 45, 2 horas 40-45 y tiene un intermedio de 15 minutos. Pero bueno, pues trata de la gente que más considere. No se siente. Más disfrutable. Sí. Pues que sigan teniendo mucho éxito. Muchas gracias, por venirnos Enrique. a participar de esto y que se sigan rompiendo una pierna todas las funciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos con más, no se vayan. La Feria de la Salud te espera del 26 al 28 de noviembre en la Plaza Lázaro Cárdenas, con servicios médicos y actividades que te ayudarán a cuidar tu salud. Valores de la convivencia escolar. Perseverancia es el esfuerzo continuo que realizamos para alcanzar nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. Somos perseverantes cuando trabajamos con constancia, firmeza y tenacidad. Ser perseverante y no darse por vencido es un elemento fundamental para tener éxito. Para aprender a aprender, es necesario aprender a convivir. Mire, el sistema educativo de Finlandia cuenta con un método innovador para combatir el bullying, Kiva. Es un programa que además de trabajar con la víctima y el acosador, incorpora a los testigos en la dinámica. Si a usted le interesa este tema, le invito a que vea el siguiente reportaje. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, al menos 2 de cada 10 alumnos en el mundo sufren de acoso y violencia escolar. El Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia encargó a un grupo de investigadores desarrollar un programa global contra el acoso escolar, o como se le conoce comúnmente, bullying. Así nació Kiusaamista Vastaan, o Kiva, una herramienta que trabaja las emociones de la clase con base a lecciones mensuales y juegos de ordenador. La particularidad del programa es que la mayoría de sus iniciativas contra bullying se centran en el público. En las investigaciones recaudadas por expertos en el tema, se dieron cuenta que había un elemento clave en los abusos y con el que apenas se trabajaba, el espectador. De esta forma concluyeron que una de las principales razones del acoso escolar es la necesidad de un estatus social y hacer notar el dominio que tiene el agresor. Por tanto, el programa que diseñaron se basa en la idea del cambio positivo en el comportamiento de la clase para así reducir la recompensa que obtiene quien lo hace. Mucha investigación que muestra la manera que la manera más eficaz de trabajar es trabajar con todo el grupo. Cambiando las actitudes del grupo, podemos disminuir bullying. La herramienta Kiva se basa en 2 tipos de acciones, generales y específicas. Las primeras consisten en lecciones en las que los estudiantes aprenden sobre las emociones, el respeto en las relaciones, la presión del grupo y sobre las acciones que pueden emprender ellos para acabar con los abusos. Las clases son reforzadas con actividades para apoyar a los compañeros vulnerables, así como juegos interactivos para trabajar con sus propias emociones. Damos clases sobre las emociones, respeto, valores, presión del grupo. Son clases como muy dinámicas de aprender haciendo. Trabajamos mucho con la empatía. Vemos las situaciones de que una persona no se siente bien y luego se analiza lo que se ve. Y luego también hay videojuegos, por ejemplo, que a los niños les encanta. Los videojuegos son por una parte como un repaso, pero también como una simulación de las situaciones auténticas. En las acciones específicas de Kiva se lleva a cabo una intervención cuando se detecta un caso de acoso escolar. Para esto se designa un equipo para hablar con profesores, miembros de la escuela, acosador y víctima, con el fin de determinar la evolución de las agresiones. En este caso es muy importante que los padres muestran que están totalmente 100% a su lado. Hay que decirles que el acoso nunca
es su culpa, porque a lo mejor piensan que son culpables, pero no es así, no hay ninguna cosa que justifica el acoso. Posteriormente se invita al profesor a reunirse con los compañeros que son líderes del grupo para animarlos a apoyar a la víctima. Este sistema fue probado en 234 colegios con 30,000 estudiantes y se acabó con el acoso en más de un 79% de los casos y se redujo en más de 18% de las ocasiones. Con el objetivo de facilitar el acceso de personas de escasos recursos a la educación superior, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, donará $1.800 millones a la Universidad Johns Hopkins. Durante su anuncio, Bloomberg afirmó que denegar a estudiantes el acceso a la universidad por su condición económica socava la igualdad de oportunidades y perpetúa la pobreza intergeneracional. Con este aporte económico, el presupuesto de la Universidad Johns Hopkins crecerá un 30%. Esta donación es considerada la más alta en la historia reciente del sector educativo. Y con el objetivo de combatir las altas temperaturas que afectan el desarrollo educativo de los jóvenes en Senegal, la empresa española IDOM desarrolló un aulario para la Universidad de Bombay. Este espacio fue diseñado para cumplir 3 principales funciones. La primera de ellas es fungir como escudo del sol y evitar la radiación directa en el lado sur del edificio. De igual forma, cuenta con un flujo de aire que reduce la temperatura interior entre 10 y 15 grados. La segunda es recolectar el agua pluvial y proporcionar una sombra de 10 metros en las aulas a través de una cubierta inclinada y sobredimensionada. Por último, busca crear las condiciones de desarrollo de la vegetación autóctona mediante la utilización de balsas en las que se sembrarán áreas verdes. En Bolivia, investigadores descubrieron un cementerio inca que tiene más de 500 años de antigüedad. Entre los restos humanos se encontraron más de 150 objetos decorativos, collares, pulseras utilizadas por los nobles de esa época. Los restos recuperados fueron trasladados a un centro arqueológico para su clasificación y estudio y posteriormente serán colocadas en un museo. Y Héctor Eduardo García Álvarez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, realizó su examen profesional para obtener la licenciatura en Relaciones Internacionales desde Bruselas, desde Bélgica. De esta forma, se convirtió en el primer alumno de la máxima casa de estudios en titularse mediante el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Para obtener el grado, el joven universitario elaboró el ensayo La inversión en el ODM2, Educación Básica Universal, como pieza clave del desarrollo de América Latina y el Caribe. Un análisis de los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por la UNESCO en el año 2000, dedicados a mejorar la educación en la región. Y la Universidad Autónoma Metropolitana lleva a cabo la Semana de la Cultura Rusa en la Unidad Coajimalpa. Durante una conferencia, el embajador de Moscú en México, Víctor Coronelli, afirmó que la relación entre ambos países tiene una larga y rica historia que se extiende a la esfera cultural. Entre las actividades que se llevan a cabo hay exposiciones, conferencias, ciclos de cine, así como muestras gastronómicas y artísticas de esa nación. Y la radiodifusora de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Radio 94.1 FM, recibió el reconocimiento José Vasconcelos al mérito en la radio pública 2018. El galardón distingue a personas e instituciones que en sus actividades profesionales o comunitarias han fortalecido a este medio de comunicación mediante aportaciones creativas en materia de investigación, gestión o desarrollo. La emisora universitaria también fue premiada en junio del 2017 por su serie Expedicionarios en el marco del New York Festival World Best Radio Programs. Investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM desarrollaron un estudio sobre la relación que tiene la buena alimentación con los procesos de aprendizaje. Le invito a ver este interesante trabajo. Cuando comemos, no solo satisfacemos el apetito. La energía que nuestro cerebro requiere para llevar a cabo sus diversos procesos cognitivos también provienen de los alimentos que consumimos. En la corteza prefrontal se ejecutan procesos como toma de decisiones o aprender a hacer planeaciones a futuro.
El hipotálamo y la amígdala son estructuras cerebrales relacionadas a los procesos de aprendizaje, memoria y atención. Desde el vientre materno, la alimentación de la madre influye en el desarrollo del sistema nervioso central del producto. Y es hasta alrededor de los 2 años cuando se han consolidado las sinapsis requeridas. La doctora Mónica Méndez Díaz, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, refiere que los procesos cognitivos están muy relacionados con las proteínas que los proveen de energía. Para que tengamos un buen proceso cognitivo es necesario que el cerebro esté bien construido con base en todos estos alimentos que nos van a dar, voy a decirlo, la parte fundamental, la unidad de una proteína que son los aminoácidos, que nos van a ayudar a construir eficientemente este cerebro, que nos van a permitir que la forma en que se comunica, que es a través de sinapsis, sea la correcta. ¿De qué alimentos obtenemos los nutrientes para nuestro cerebro? La académica universitaria explica que están incluidos en la pirámide nutricional que todos conocemos. Principalmente son proteínas de cualquier fuente. Yo voy a decir que por ciertas conocimiento antropológico prefiero que sean de origen animal, ya sea pescados, carne roja o carne blanca de pollo, por ejemplo, o puede ser incluso la de puerco que está tan satanizada, pero que es muy buena, son buenas fuentes de proteínas, el huevo y obviamente pues los lácteos, ¿no? Y después un aporte muy importante de otras vitaminas y minerales que son también indispensables, que vienen de los vegetales y de las frutas. Alimentos ricos en omega 3, en hierro y zinc son imprescindibles para el ser humano y particularmente para infantes y jóvenes en edad escolar. Estos aceites omega 3 que hoy se han puesto tan de moda son muy importantes para el correcto funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿estos de dónde los obtenemos? Pues de algunas fuentes, como el salmón, por ejemplo, es riquísimo en este tipo de lípidos, de sustancias lipídicas, y algunos otros alimentos como son las nueces, los cacahuates. Por el contrario, alimentos procesados, altos en grasa o azúcar, pueden estar asociados a un estado de inflamación del hipocampo que está relacionado a la memoria a corto plazo, debido a que provocan alteraciones bioquímicas y estructurales significativas. ¿Qué ocurre cuando no comemos estos nutrientes, no? En realidad, el efecto no es inmediato. Se toma tiempo ver cuál es el efecto sobre el proceso cognitivo. Pero hay algunos alimentos que sí nos pueden afectar de manera inmediata y que lo podemos notar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, lo que va a ocurrir es que esa gran cantidad de carbohidratos van a incrementar la concentración de glucosa en sangre. Y esa concentración de glucosa en sangre se va a detectar en nuestro cerebro y va a apagar el sistema de nuestro cerebro que nos dice que no debemos estar en vigilia, sino más bien en reposo. La investigadora enfatiza la importancia que en el desayuno se incluyan proteínas y se disminuyan los carbohidratos, pues a pesar de que son una fuente de energía, esta es momentánea y en poco tiempo provocará en los estudiantes estados de somnolencia o cansancio que impiden la concentración. Recordemos que una buena alimentación influye considerablemente en los procesos de aprendizaje. Con el objetivo de reducir niveles de colesterol, triglicéridos y glucosa, investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron una bebida adicionada con proteicos de haba. Para su desarrollo se requirió reducir una semilla hasta convertirla en harina para eliminar las grasas y ajustar el pH con el objetivo de obtener el mayor número de proteínas. Para comprobar su efectividad, los investigadores realizaron pruebas en ratones de laboratorio. Esta bebida contribuirá a disminuir los altos niveles de colesterol y triglicéridos que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cardiología, se presentan en el 50% de la población de nuestro país. ¿Eres docente en alguna universidad pública? ¿Te gustaría mejorar tus habilidades digitales? Solicita la beca de capacitación y continúa tu formación. Consulta la convocatoria en www.gov.mx/CEP.
La beca contra el abandono escolar apoya a aquellos estudiantes de bachillerato que están en riesgo de dejar sus estudios. ¿Es tu caso? Solicítala en www.gov.mx/CEP. La beca de manutención para estudiantes de instituciones públicas de educación superior sigue disponible. Solicítala. Consulta la información en www.gov.mx/CEP. Bueno, y en otros temas, el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma impartió en la Universidad Autónoma Metropolitana la conferencia Vida y Muerte en el México Prehispánico. Vea usted de qué se trata. La muerte es parte de la vida y la cosmovisión de las culturas prehispánicas fue un punto clave para conmemorarla de diferentes maneras y con una amplia gama de significados. Para el mundo prehispánico, la vida y la muerte son parte de un ciclo que se repite interminablemente. Lo primero que hay que advertir es cómo en el mundo prehispánico esta relación vida-muerte, al igual que en el momento actual y en todas las latitudes y en todos los países, pues siempre forman una unidad, ¿no? Una conlleva a la otra. La encargada de estudiar el papel de la muerte en la humanidad y en las sociedades del presente y del pasado es la antropología, abordando desde sus inicios su papel en la época prehispánica y sus aportaciones a las culturas antiguas. Si conoces el pasado, el presente y al individuo como tal, pues tendrás una mejor visión de lo que es el hombre, ¿no? Uno de los exponentes con mayor interés en este paso esencial de la muerte en la vida es el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. El investigador emérito e integrante de la Academia Mexicana de la Historia y el Colegio Nacional presentó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa su conferencia magistral Vida y Muerte en el México Prehispánico. La muerte, al ser objeto de muchos estudios, ha permitido generar un contexto del cómo podría haber sido concebida por los indígenas en tiempos anteriores a la conquista. Estas investigaciones han permitido conocer vínculos emocionales entre madres e hijos, enfermedades y rituales para sus dioses, plasmando algunas de las tradiciones y perspectivas culturales que hoy existen en nuestra sociedad, creando un contexto profundo sobre nuestros antepasados, sus creencias e ideales. La muerte pues se alcanzaba a través de muchas maneras. Y aquí viene algo muy importante, es decir, que los prehispánicos establecieron sobre todo 3 lugares a donde se iría después de la muerte. Era interesante ver entonces cómo lo que iba a marcar el destino después de la muerte era la forma en que se moría. La muerte es sin duda el estrato biológico más trascendente de la existencia humana y la generadora de estudios y proyectos académicos que aún siguen llegando a una conclusión. Aunque la vida y la muerte son opuestas entre sí, no puede existir la una sin la otra. Dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se realizaron diversos talleres enfocados en los niños. Uno de los más destacados abordó el tema de la separación de familias migrantes en Estados Unidos. Vea usted. Durante la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en su edición 38, se realizaron diversas actividades diseñadas para niñas, niños y adolescentes. Una de ellas fue el pabellón de talleres infantiles. El taller Son Niños, Son Migrantes es un proyecto que inicia con el tema de la separación de las familias de inmigrantes en Estados Unidos a través de la política Tolerancia Cero, la cual consiste en enjuiciar penalmente a las personas que ingresan a ese país por primera vez de manera ilegal. Es una actividad que pensamos para acercar a los niños al tema de la migración, haciéndolos un poco reflexionar sobre por qué la gente se tiene que ir de los lugares en los que está y invitarlos a imaginar las posibles como soluciones o ellos ponerse en ese lugar. En esta actividad, los ilustradores les hacen reflexionar a los infantes sobre la falta de oportunidades en su lugar de origen y se ven en la necesidad de emigrar a otros países, dejando atrás sus hogares.
Los niños dibujan lo que se llevarían si se mudan de casa y con quiénes viajarían. La mayoría de los infantes incluyen a las mascotas porque las consideran como parte importante de la familia: ropa, artículos de higiene personal y juguetes. Hicimos como hacer una actividad, invitar a otros ilustradores a que se pronunciaran de alguna forma, un poco intentando como quitar como la etiqueta o el estigma del migrante para ver como la historia de quién está detrás. Los migrantes tienen la necesidad de migrar justo por cuestiones económicas, políticas, ¿no? De falta de derechos en su país de origen, y que muchas veces tienen que abandonar eso, ¿no? El Árbol de la Vida es un taller que motiva a los infantes a reflexionar sobre la importancia de los árboles y las plantas en las comunidades y a nivel mundial, además de informarlos en relación a la cosmovisión de distintas culturas acerca del uso medicinal o de alimentación en las localidades. La idea es que ellos elaboren un árbol, que reflexionen sobre los árboles que están en su comunidad, cerca de su casa, en el parque, si tienen alguno favorito, y que al finalizar su árbol nos cuenten, escriban una historia sobre algo que les haya pasado con un árbol, algo que sea significativo para ellos. El taller Leyendo a través de la tele es un programa educativo que consiste en darles las herramientas tecnológicas a los infantes para la realización de un programa de televisión, desde la creación de un guión, iluminación, cámaras, equipo de audio y edición. También se hace la repartición de cargos profesionales como los guionistas, conductores, jefes de piso, director de cámara, maquillistas, entre otros. Aquí en el taller los niños descubren cómo se hace un programa de televisión. Tratamos de relacionarlo con la lectura. Tratamos de enseñarles a los niños que la lectura es importante a la hora de hacer un programa de televisión, a la hora de redactar un guión y adaptar los libros a las películas. Conforme a datos de la Secretaría de Cultura, en esta edición, durante los 11 días de programación, la FILIG logró superar por primera vez más de 500,000 de visitantes. Esta feria, año con año, genera un acercamiento a la lectura a través de distintas expresiones culturales, como la danza, la música, la televisión y el cine, de forma divertida y recreativa. Con el objetivo de mostrar por primera vez el panorama de la pantomima en nuestro país, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presentó el libro Mimos de México, homenaje a Juan Gabriel Moreno, por cierto, con cuyo compilador platicamos en este espacio hace algunos días. A quienes les interesa el arte de los mimos, saben que un referente esencial es el francés Marcel Marceau, quien cursó sus estudios en la Escuela de Arte Dramático Charles Dullin, y su influencia llegó a diferentes partes del mundo. La pantomima es la representación teatral donde los actores dejan de lado las palabras y se expresan a través de gestos faciales o movimientos corporales. En México, este arte ha decaído en su apreciación, más no en su práctica. Por ese motivo, diferentes actores de la comunicación corporal siguen buscando recuperar la importancia del arte del silencio. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, bajo la coordinación del histrión Humberto Ibarra, presentó el libro Mimos de México, homenaje a Juan Gabriel Moreno, considerado el mejor mimo de nuestro país y discípulo de Alejandro Jodorowsky. Cuando llegué aquí a México venía becado para estudiar actuación. Pero como cosa de destino, el día que fui a entregar mi carta a la EAT, Escuela de Arte Teatral, que estaba detrás del auditorio antes, se bajó un señor de melena, ¿verdad? Extraño, que iba delante de mí, ¿no? Y dije, bueno, este señor yo no sé, no se veía raro, ¿no? Y ya que llegamos a la escuela, lo saludaron, maestro Jodorowsky, y dije, ah, caray, no sé, ¿no? O sea que de alguna manera Alejandro me condujo a la escuela. Estoy seguro que la ciudad, el país, la cultura de este país le debe mucho. Si Alejandro Jodorowsky es el
padre de muchos grandes alumnos que estuvieron con él, como Humberto Huerta, Héctor Ortega, por mencionar algunos. Juan Gabriel Moreno fue el más aguerrido, el más valiente, que soportó 1000 batallas. Enfocado en recuperar 6 décadas de este arte en México, cuenta la historia de 41 mimos nacionales e internacionales, además de su papel en la búsqueda de fomentar y difundir la pantomima. Entre ellos se encuentran el artista belga Frédéric Van Mel, el cubano Ramón Díaz y el mexicano Copérnico Vega. Creo que no somos el único país que necesita, ¿no? También creo que de repente hay mucho malinchismo, ¿no? No, es que México, es que no tiene, es que... No sé si es real, ¿no? El otro día platicaba con Humberto y le decía, pues, yo del único país, quizá 2 países que realmente creo que a este tipo de teatro y a este tipo de lenguaje se le da un lugar, en mi perspectiva, Francia, Bélgica. En la actualidad existen 2 tipos de mimo, el clásico, quien utiliza únicamente su cuerpo sobre el espacio escénico, y el contemporáneo, que hace uso de todos los elementos a su alrededor. Sin embargo, ambos hablan y expresan con todo su cuerpo y el resto de los sentidos a través de un entrenamiento corporal. El libro Mimos de México funciona como una agenda y un recorrido histórico de los personajes de la pantomima que le han dado fuerza y valor a este arte para que siga existiendo. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Ya se nos agotó el tiempo. Lo esperamos, por supuesto, el día de mañana en una emisión más de Dubai. Gracias por su compañía. Descanse, recupere fuerzas para mañana ya cerrar con todo la semana laboral. Y nos encontramos mañana en este mismo espacio. Yo soy Enrique. Gracias, Gris. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de ella una aventurosa noche. Hasta mañana.